Bienvenidos sean todos, amados hermanos, a esta reunión, a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Continuamos con el camino, con la travesía de la fe, con esta aventura, por así decirlo, en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice y nos revela de aquello que tiene que ver con la fe. La fe es el centro del nuevo pacto. La fe es el centro del nuevo acuerdo que Dios ha hecho con nosotros. Permítame conectarme y relacionar el mensaje de la semana pasada con el que vamos a dar en este momento. Estuvimos usando como versículo base Romanos capítulo 5, versículo 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estuvimos hablando que el tiempo en griego en el cual está, la parte que dice los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es un tiempo continuo. Entonces no se trata de un evento, se trata de un estilo de vida, en otras palabras. No se trata de que los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia, sino los que están recibiendo, y es en este momento, continuamente, progresivamente, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, los que no dejan de recibirla. Entonces, los que no dejan de recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia a través de Jesucristo, estos son los que están reinando en vida, pues por la gracia de Dios. Estuvimos hablando que Dios te hace justo por la fe que tienes, no por la obra que tú haces, porque ahora estás justificado por la fe. Y esto inició con Abraham. Abraham, por creer por la fe, fue hecho justo, no por obedecer mandamientos. Ahora, este tipo de justificación Dios la ha instaurado en el nuevo pacto. Permítame esbozar detalles del nuevo pacto, porque es muy posible que no todos lo tengan claro. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el acuerdo definitivo que Dios estableció con los seres humanos a través de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto, reemplazando al antiguo pacto basado en la ley de Moisés, que estableció con el pueblo de Israel. Dios estableció una alianza con el pueblo de Israel, y ahora Dios establece a través de Jesucristo una nueva alianza con toda la humanidad. Este es el nuevo pacto. Nosotros no somos israelitas, somos gentiles. Así lo establece claramente el Nuevo Testamento. Nunca en el Nuevo Testamento se dice que los gentiles es la tribu perdida de Israel. Nunca, en ningún momento. ¿Por qué? Porque hay una corriente de raíces hebreas que establece o dice y tergiversa la palabra de Dios, forzando el significado de la misma para decir que los gentiles son también israelitas. Es la tribu perdida de Israel. No, mi amado hermano, no es así. Nunca fue así en el fundamento de la doctrina de los apóstoles y profetas conforme el Nuevo Testamento. Hay un nuevo pacto. Hay un nuevo sacerdocio con un nuevo sumo sacerdote que es Jesucristo. Si hay un nuevo pacto y hay un nuevo sacerdocio, entonces también la ley dejó de ser, la ley de la Torá del Antiguo Testamento dejó de ser aplicada hoy con el Señor. La justificación era por las obras en la ley. Ahora la justificación es a través de la fe. ¿Cómo se puede entrar
en el nuevo pacto, porque para estar en el nuevo pacto hay que entrar en él. Bueno, se entra al aceptar a Jesús por la fe. Jesucristo es vital en este nuevo pacto. Gracias a Jesucristo, a la obra que Jesús hizo, Jesús cumple la exigencia del antiguo pacto y el antiguo pacto queda cumplido en Jesucristo y queda anulado para nosotros, los cuales no somos israelitas, somos gentiles. Al aceptar a Jesucristo, entonces, por la fe, como Salvador, como el Salvador de mi vida, como el que dio su sangre para redimirme y limpiarme de los pecados. Eso significa Salvador, pero también tengo que aceptarlo como Señor de mi vida, es decir, como aquel que manda en mí. Ya no me mando yo, ya no yo hago lo que quiero, sino que hago aquello que solamente Dios dice. Entonces se entra en el nuevo pacto al aceptar de corazón a Jesucristo por la fe, como Salvador y como Señor. Ahora, para aceptarlo como Salvador, es necesario, porque ¿de qué nos está salvando el Señor? Nos está salvando del poder del pecado. Nos está salvando de la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo nos salva el Señor? ¿Cómo es Salvador Jesús? Bueno, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso implica salvación. ¿Y cómo es nuestro Señor? Cuando nos dejamos guiar por la voz de Dios, por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones. Ahora, este asunto o este hecho de aceptar a Jesucristo por la fe como Salvador y también como Señor, no es un evento que ocurrió o que yo tomé la decisión en alguna fecha, en tiempo pasado, y no, es una acción diaria. Es decir, hoy sigo aceptando a Jesús como Salvador, porque seguiré pidiendo perdón por los pecados que cometo. Y hoy sigo aceptando a Jesús como Señor, porque le seguiré obedeciendo. Entonces no es un evento. Al entrar en el nuevo pacto, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es una acción diaria, siempre, de todos los días. Ahora, una vez que se entra en este nuevo pacto, debes permanecer en él. Bueno, hemos visto que no es un evento, sino es una acción diaria. Esto nos dice de qué forma ya podemos permanecer en el nuevo pacto. Pero ¿cómo se permanece en el nuevo pacto? Permaneciendo unido a Cristo por la fe. ¿Qué significa permanecer unido a Cristo por la fe? Pues lo mismo que venimos diciendo. Pero esto se basa o lo basamos en la parábola de la vid y los pámpanos, en Juan capítulo 15, que se lo dejo yo a usted de tarea para que lo lea. Que permanece en mí y yo en él, este produce fruto. Y el que no permanece en mí es cortado y echado fuera. ¿De cómo se permanece en el nuevo pacto? Permaneciendo unido a Cristo por la fe. Si no se permanece unido a Cristo por la fe, ¿qué sucede? Se quebranta el pacto. En el nuevo pacto, Dios te libera del poder del pecado. Romanos 6:14 nos habla que el pecado ya no se va a enseñorear sobre nosotros. El nuevo pacto, entonces, en el nuevo pacto Dios te libera del poder del pecado y eres justo por fe. Ya el pecado no se toma en cuenta. Se toma en cuenta para efectos de la liberación y seguir aceptando a Jesús como Salvador.
Pero al hacerlo, Dios te justifica porque estás creyendo, Dios te justifica por la fe, porque estás entrando en una relación con Él. Así como Dios lo hizo con Abraham. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, el cristiano es libre del poder del pecado. ¿De qué poder es ese? ¿Qué poder tenía ese pecado sobre nosotros? El pecado tenía el poder de acusarnos, de condenarnos y que estuviésemos destituidos de la presencia de Dios. El pecado tenía el poder de condenarnos para muerte eterna. Y ese era el poder del pecado. Mas en el nuevo pacto, a través de Jesucristo, el poder del pecado es anulado. Porque Cristo llevó el pecado por nosotros y pagó el precio de que ese pecado, por consiguiente, tenía que, por justicia, merecer, que era la muerte. Por eso Jesús muere en la cruz, porque paga el precio que tú debiste haber pagado, que lo pagó Él. Lo paga por ti. Así que el cristiano es libre del poder del pecado, libre de la culpa del pecado. Es decir, que ya el cristiano no tiene por qué estarse culpando si peca. Ahora usted me dice, pastor, ¿qué significa eso? Que entonces que puedo pecar sin tener ningún tipo de remordimiento. Puedo pecar las veces que yo quiera. Un momentito. Vamos a explicarlo poco a poco. Pero por lo menos entendamos eso. Ya el pecado no nos señala. Ya Dios no ve el pecado. Dios no ve el pecado si estamos en el pacto, en el nuevo pacto. Pero no somos libres de la influencia o la presencia del pecado. Somos libres del poder del pecado, de lo que el pecado podía hacer sobre nosotros. Condenarnos a muerte eterna, pero no somos libres de la influencia del pecado, porque todavía estamos en un cuerpo carnal que peca. Nuestro cuerpo está dado al pecado. Nuestro cuerpo, mientras seamos seres humanos, pecaremos hasta inconscientemente. Así que no somos libres de la influencia ni de la presencia del pecado, pero somos libres del poder del pecado. Si estamos en el nuevo pacto, si alguien está en el nuevo pacto y peca, no deja de ser justo por pecar, pero daña o afecta su relación con Dios. Ahora, no voy a decir que si alguien peca y está dentro del pacto, dañó toda la relación con Dios, no la daña toda, pero la afecta, provoca algún tipo de daño. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no permite el pecado ahora, pero te establece una justicia a través de Jesucristo, ¿sí? Por medio de la fe. Es cierto. Pero aunque el pecado no te hace injusto, sí afecta tu relación con Dios. Déjame explicar bien cómo funciona todo esto. Si el cristiano peca estando en el nuevo pacto, y hemos dicho claramente qué significa permanecer en el nuevo pacto. Si permaneciendo en el nuevo pacto el cristiano peca, la Biblia dice que abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, amados hermanos, abogado tenemos para con Dios. Pero sí afecta nuestra relación con Dios, porque es pecado, lo estamos cometiendo. Necesitamos acudir al Salvador, necesitamos reconocer que hemos pecado y pedir perdón. Pero mientras no hayamos pedido perdón, Dios no nos rechaza como hijos. Dios nos sigue aceptando como justos, porque ya Jesús pagó el precio. A nivel de justicia, sigue siendo justo, aunque hayas pecado, pero está afectando ese pecado tu relación con Dios.
La relación con Dios entonces debe ser restaurada por medio de la confesión y el arrepentimiento del pecado que cometiste. Tú debes de confesar el pecado y arrepentirte, tratar de no volverlo a hacer. Si no se restaura la relación con Dios, ahora sí viene el problema, que si no se restaura la relación con Dios, la persona se expone a un rompimiento de la unión con Cristo. ¿Qué es lo que nos une a Cristo? Un acuerdo entre Dios y nosotros. A nosotros aceptar a Jesús como nuestro Salvador, estamos diciendo que cada vez que yo esté consciente del pecado, voy a recurrir a ese Salvador, que por medio de la cruz y por medio de su sangre que derramó en la cruz. Implica entonces que voy a pedir perdón por mis pecados, me voy a arrepentir y la sangre de Jesús me va a limpiar. Pero también implica ese pacto de que voy a obedecerlo a Él porque ahora lo he aceptado como mi Señor. Si alguien acepta a Jesús como Salvador, pero no lo está aceptando como Señor, no es salvo. Para ser salvo se requieren los dos aspectos. Jesús como Salvador en tu vida y Jesús como Señor de tu vida. Si tú estás haciendo lo que tú quieres, a como quieres y cuando quieres, sin preguntarle al Señor, sin ser guiado por Él, tú no tienes a Jesús como Señor. Tú podrás tener a Jesús como Salvador. Tú puedes estar pidiendo perdón cuando pecas, sí. Tú pudieras estar, digamos que cerrando las puertas cuando pecas, sí. Sin embargo, posiblemente, y hay muchos así, aunque tienen a Jesús como Salvador, no están teniendo a Jesús como Señor, no le están obedeciendo, no se están dejando ser guiados por Él. Cuando eso ocurre, cuando no hay obediencia en la persona, entonces no estamos aceptando a Jesús como Señor. Recuerden que esto no es un evento, esto es una acción continua. No puede parar. El pacto es dinámico. El pacto, así como estuvo o se acordó en el momento que tomamos nuestra decisión de aceptarlo como Señor y Salvador a Jesús, tiene que seguir siendo vigente. Y para seguir siendo vigente, tengo que seguir viendo a Jesús como Salvador, pero también como Señor. Así que el pacto es una relación con Dios. Lo podemos entender claramente. Es un caminar día a día. Ok, entonces la relación con Dios, si has pecado, debe ser restaurada porque se ha afectado la relación. Y eso se restaura por medio de la confesión y el arrepentimiento. Si no se restaura la relación con Dios, es decir, si no hay confesión ni hay arrepentimiento, se expone la persona a romper la unión con Cristo. Lo que me mantiene unido a Cristo es precisamente que lo estoy aceptando a Él como Señor, como Salvador y como Señor. Ahora, no es instantáneo. Dios tiene misericordia y Dios tiene gracia. Y el pacto es un pacto de gracia. No es instantáneo. No es que si alguien desobedece o comete pecado, inmediatamente rompió su relación con Cristo. No funciona así. Todo está cubierto por gracia en el nuevo pacto. Implica que Dios te va a dar tiempo, te va a dar un tiempo de gracia para que tú confieses tu pecado y te arrepientas. Te va a dar un tiempo de gracia, un tiempo suficiente conforme a su criterio de gracia y misericordia. Si sigues quebrantando, si sigues, no arrepintiéndote, no solamente el pecado que cometiste, sino si sigues cometiendo otros pecados y no te estás arrepintiendo de ninguno de ellos y sigues cometiendo pecados y no te arrepientes, mientras Dios mantenga su misericordia y su gracia sobre ti, podrías seguir estando dentro del pacto.
pero estás en riesgo de quebrantarlo. Y estás en riesgo de que el juez que tiene el pacto en sus manos tome la decisión de decir que estás fuera del pacto, que lo has quebrantado, porque la persona que no se está arrepintiendo de sus errores, no se está arrepintiendo de sus pecados, está en riesgo de quebrantar ese pacto, precisamente. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Se quebrante el pacto porque se está dejando de tomar a Jesús como Salvador y como Señor. ¿Qué implica esto? Que hay muchas personas dentro de nuestras iglesias cristianas que tienen quebrantado el pacto. Tienen quebrantado el pacto. Hay personas que ya sobrepasaron la gracia de Dios y la misericordia de Dios y por mucho tiempo han estado viviendo su religión cristiana sin confesar sus pecados y sus faltas y sin arrepentirse, sin cambiar, sin ningún cambio. Están viviendo una religiosidad. Por lo tanto, han quebrantado el pacto muchos y han renunciado ellos mismos, por lo tanto, a ser hijos de Dios. ¿Se puede renunciar a ser hijo de Dios? Sí. Sí se puede renunciar a ser hijo de Dios. Se puede quebrantar el pacto que una vez se hizo con Dios. Sí, se puede quebrantar el pacto. El pacto, así como Israel quebrantó también el pacto con Dios, el pacto también lo puede quebrantar hoy cualquier persona. Nadie está obligado a estar bajo un pacto. Tú pudiste haber tomado una decisión de tener un pacto con alguien, pero tú puedes romper ese pacto. Ahora, ¿fue justo ese rompimiento? ¿Fue correcto? Puede ser que no haya sido correcto, pero tú tienes tu libre albedrío, tú tienes tu propia libertad. Esa libertad te podía llevar a consecuencias desastrosas. Se está rompiendo un pacto que te estaba beneficiando y ya pierdes entonces los beneficios de ese pacto. De muchas personas, ya cristianos, que están asistiendo a las iglesias, que levantan las manos, que alaban a Dios, tienen quebrantado el pacto, porque no están viviendo una vida de confesión y arrepentimiento. Han quebrantado el pacto porque precisamente no hay confesión ni arrepentimiento de pecados. Si se quebranta el pacto y se deja ser hijo de Dios, ahora es posible también arrepentirse de eso y restaurarlo por medio de la confesión también y el arrepentimiento. O sea, la oportunidad siempre está. La misericordia siempre está. Pero no puedo hacer lo que yo quiera. El hecho que Dios tenga misericordia, el hecho que Dios tenga gracia, no significa que yo pueda hacer lo que a mí me dé la gana. Los cristianos que se quedan en el arrebatamiento, porque viene el arrebatamiento, el Señor se llevará a sus hijos. Los cristianos que se queden en el arrebatamiento es porque han quebrantado el pacto. Han vivido con un pacto quebrantado. Sí, fueron hijos de Dios, pero no lo son. Aunque estén en la iglesia, aunque estén levantando las manos, aunque estén cantando, aunque estén predicando. ¿Cómo me doy cuenta si tengo el pacto quebrantado? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, cuando eliges vivir en pecado, sin confesión ni arrepentimiento, ahí se cortó la unión con Cristo. Cuando ya entró en tu voluntad, posiblemente al principio no lo hiciste, tal vez algunas personas lo hayan hecho sin conciencia plena. Claro, pecaban con conciencia, pero no pensaron en las consecuencias, pues. Pero después de cumplirse la gracia y la misericordia de Dios sobre esa persona tomó su decisión, la decisión de vivir en pecado, llamándose cristiano. Cuando eso ocurre, se corta la unión con Cristo.
se rompe la unión con Cristo, porque alguien que esté practicando el pecado no es hijo de Dios. La Biblia dice que el que practica el pecado es el hijo del diablo. Claramente lo dice. Entonces paso de reino, retrocedo y me regreso al reino del mal. Habiendo Dios, a través del nuevo pacto, haberme pasado de reino del mal al reino de la luz, del reino de oscuridad al reino de la luz, pues es muy posible que cualquiera con esta acción pueda regresar a su vida pasada y pasarse otra vez de reino. Se corta la unión con Cristo. ¿Puedo volver a arrepentirme? Sí, sí, sí es posible. La misericordia de Dios sigue actuando y sigue operando. Sí es posible hacerlo. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque he tenido casos. He tenido varios casos en los cuales recuerdo, por ejemplo, un caso que te voy a comentar de una persona en otro país que me llamó la hija de esta persona y me dice: pastor, es que mi madre está sufriendo varias enfermedades que tenían que ver con su cerebro, con la parte psicológica, y tenías como una cierta locura, le estaba empezando, ¿no? A su madre. Yo quiero que usted la libere, pastor. Entonces yo pues estaba dispuesto a hacerlo, y yo hice toda una sesión de liberación para la señora en forma remota por internet. Pues no se manifestaron los demonios. Sentí mucha opresión mientras estaba liberando a esta persona, a la mamá de esta persona que me llamó. Y decidí pues hacer un segundo intento. Paré la liberación y decidí hacer un segundo intento. Entonces consulté con el Señor antes del segundo intento, lo dejamos para otra semana. Y el Señor me dijo lo siguiente: es que ella no es mi hija. Le digo: ¿cómo, Señor? Si ella no es tu hija, pero es que ella se congrega, ella dice que va a la iglesia. Entonces me dice el Señor: pregúntale, pero ella no es mi hija. Señor, ¿y fue tu hija antes? Y el Señor me dijo: sí, ella fue mi hija, pero dejó de serlo. Increíble, ¿no? Entonces yo me comunico con ella antes de la segunda sesión, con la hija y consecuentemente con la mamá, porque la mamá no tenía, era una señora ya de unos 70 años de edad. La mamá no tenía acceso a un celular, no estaba muy bien, completamente bien de su cabeza para poder estar usando posiblemente un celular. Entre la hija, pues era la conexión entre mi persona y la madre de ella. Entonces le pregunto a la mamá y le digo: señora, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Usted cuántas veces va a la iglesia en la semana? Entonces me dice: no, yo ya no voy a la iglesia. Entonces le digo: ¿cómo? Pero si usted me dijo que usted era cristiano y que usted iba a la iglesia. Sí, yo iba a la iglesia, pero dejé de ir. ¿Y cuánto tiempo tiene de no estar en la iglesia? 2 años. Tengo 2 años de no estar en la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no regresó a la iglesia? Es que mi esposo toma mucho. Es un borracho. Y ahorita, pues, anda en la calle, en su borrachera, en este momento. Entonces, pero mi esposo hace 2 años me dijo: mujer, si tú dejas de ir a la iglesia, yo dejo de tomar. Entonces ella aceptó. Ella aceptó dejar de ir a la iglesia con tal de que su esposo dejara de tomar. Lo que no entendió o no supo esta mujer fue que al dejar ella de ir a la iglesia,
también rechazó a Jesús, también rechazó a Dios por su esposo. Rechazó al Señor por su esposo. Y al rechazar al Señor por su esposo y abandonar a Dios al dejar de ir a la iglesia, porque la iglesia era una conexión con Dios también, pues ella se enfrió en su relación con Dios y abortó, se salió de la relación con Dios, por lo tanto abortó en el nuevo pacto, abortó del pacto que Dios había hecho inicialmente con ella, donde Dios ya la había aceptado como hija. Así que Dios me volvió a hablar y me dijo: Adán, ella fue mi hija, pero dejó de serlo porque ella renunció a mí. Ok, Señor, y puedo volverle a decirle esto para que se arrepienta y entienda. Y si se arrepiente y entiende, podrá otra vez, tú puedes considerarla y recibirla nuevamente como hija. Me dice: claro que sí. Bueno, y así fue, ¿no? Fue que se le invitó a ella a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es un caso. Tengo otros casos, no solamente ese caso, sino tengo otros casos de una persona que viene de otras iglesias, que dirige la alabanza y la adoración, era directora de alabanza y adoración en esa iglesia donde venía, pero decide entrar a Iglesia Mac. Decide entrar a Iglesia Mac, y entrando a Iglesia Mac, ella también pide liberación. Entonces yo comienzo a liberarla a ella, y los demonios me dicen lo siguiente: ella no es hija de Dios, así que no vamos a salir, porque ella no es hija de Dios. Así me dijeron los demonios. Entonces consulto con el Señor al respecto de este caso, de esta persona, y el Señor me dice: sí, así es. Ella no es hija de Dios. ¿Por qué? Averígualo tú. El Señor siempre nos pone, no siempre, pero muchas veces nos pone a averiguar y a preguntar. Entonces yo, hablando con ella, con esta persona que ya estaba como parte de nuestra iglesia, yo converso con ella y me doy cuenta de que ella había aceptado a Jesús como Salvador, pero nunca había aceptado a Jesús como Señor. Y Jesús no era el Señor de su vida, no solamente porque no lo había dicho, sino porque no era una realidad. Ella no obedecía al Señor. Jesús no era el Señor de ella. Era su Salvador, pero no su Señor. Entonces no tenía salvación. Entonces yo la hago a ella entender en qué consistía la salvación. Entiende que tiene que aceptar a Jesús como Señor, se arrepiente, decide aceptar a Jesús como Señor, y inicio otra vez la liberación. Y le pregunto al demonio de más alto rango: ¿es hija de Dios ahora o no es hija de Dios? Y ellos estaban muy enojados, estos seres espirituales malignos, y me dijeron ellos: sí, ahora es hijo de Dios. Adán, ¿por qué lo hiciste? Ahora sí es hija de Dios. Y se llevó la liberación como debió ser, porque la liberación es el pan de los hijos de Dios. Así que cuando eliges vivir en pecado, sin confesión ni arrepentimiento, es allí donde se corta la unión con Cristo. ¿Por qué entonces? ¿Cómo me doy cuenta que estoy quebrantando el pacto? Cuando no se vive o no vive la persona una vida de confesión y arrepentimiento. Ahí es cuando se da cuenta. Ahora, por eso una práctica diaria en nuestra vida cristiana debe ser el autoexamen de lo que piensas y haces diariamente. Y eso lo he enseñado varias veces yo. Todos debemos de examinarnos diariamente y a cada momento incluso de qué es lo que pensamos y qué es lo que decimos. Y si pecamos, pedimos perdón y nos arrepentimos.
Una vida de confesión y arrepentimiento te mantiene unido a Cristo dentro del pacto, porque entonces lo estás estableciendo en la vida real como tu Salvador. Pero también recuerda que tienes que seguirlo estableciendo como tu Señor. Recuerda que si pecas, afecta en algún grado tu relación con Dios, pero puedes seguir siendo justo por la fe que tienes. Todavía Dios te establece justo porque eres justo por la fe, no por las obras. Todavía el Señor te sigue aceptando. Sin embargo, la relación no está en la mejor forma porque hay pecado que no ha sido confesado. Esa fe que tienes, si es verdadera, esa fe que tienes, la fe, hermanos, es una relación con Dios. Si no hay relación con Dios, no hay fe. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Y esa palabra viene por relación. Esa palabra puede ser que la escuches claramente o puede ser que no la escuches. Pero cuando tú adoras a Dios y tienes una relación correcta con Dios, Dios habla a tu corazón, aunque no lo escuches con tu oído ni con tu mente. Dios está hablando a tu corazón y tu espíritu lo está recibiendo. Y esa fe va creciendo, aunque no sepas con tu mente lo que Dios te esté hablando. Pero te vas dejando guiar por lo que el Espíritu te dice. Te dejas guiar por la intuición. Te dejas mover por Dios, porque estás sensible espiritualmente, porque mantienes una comunión con Dios, mantienes una relación con Dios. La fe se basa en la relación con Dios. Así que esa fe que tienes, si es verdadera, si no es falsa, te llevará a la confesión y al arrepentimiento para lograr permanecer con una correcta relación con Dios. Si se entiende y se explica, si tú eres un cristiano sincero, que quieres tener una buena relación con Dios, siempre esa fe te va a llevar a corregir tu vida. Siempre esa fe te va a llevar a la confesión y al arrepentimiento, porque tú quieres tener una relación con Dios. El Espíritu Santo te va a redarguir por el pecado que pudiste haber cometido o estás cometiendo, y siempre te va a llevar el Espíritu de Dios a la confesión y al arrepentimiento. Esto significa que la salvación, cuidado, ¿verdad? Esto es importante, la salvación se puede descuidar. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vean aquí lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que oyeron? Ahora, si se puede descuidar la salvación, implica que se puede perder. Es definitivo. Ahora, esto nos lleva a un asunto teológico y desde el punto de vista académico de la teología hay dos posiciones. Una posición que pues lo plantea muchos siglos atrás, alguien que dice que la salvación no se puede perder, y otra posición que establece que si la salvación sí se puede perder. El calvinismo, que viene de Juan Calvino, de siglos atrás, él estableció la posición de que la salvación no se puede perder, que el que es salvo siempre. Pero otro, Arminio, que es la posición arminista, dice que la salvación sí se puede perder. Ahora, Dios no es ni arminista ni calvinista. Dios es Dios. Y así como en la teología calvinista en algunas cosas está bien, en otras cosas está mal. Y así como la teología arminista de Arminio está, algunas cosas está bien, también otras cosas está mal. Así que Dios no es de algún bando, ni de uno ni de otro. Pero en este caso, cuando decimos que sí, que la salvación se puede perder, estamos tomando una posición teológica humana.
O sea, porque humanamente estudian la Biblia, los que van a los seminarios teológicos, pues sí, ahí estudian y ven las posiciones de Arminio, la posición arminista, y ven la posición calvinista. Entonces, algunos ya como pastores y muchos cristianos dicen, yo soy calvinista, dicen muchos cristianos, yo soy arminista, en función de lo que están pensando y ellos creen. Pero Dios ni es calvinista ni arminista. A la verdad, los dos están equivocados porque ninguno de los dos tiene la completa verdad en todo lo que dicen. Algunas cosas son ciertas, otras cosas no. Entonces hay muchos cristianos que han descuidado la salvación y han perdido la salvación y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, viven su vida religiosa cristiana. Se siguen reuniendo en las iglesias. Como esta chica, como esta persona que dirigía la alabanza y la adoración y vino de otra iglesia y los demonios dijeron que no era hija de Dios. De igual manera, ¿y cuántos años tenía esta persona de estar en una iglesia? Como 10 años, 15 años, por ahí, entre 10 y 15 años de estar en una iglesia y nunca fue hija de Dios durante todo ese tiempo. Hasta que entró a nuestra iglesia y fue confrontada y se terminó la situación espiritual correcta de ella, y por lo cual ella tuvo la oportunidad otra vez de tomar una decisión y realmente ser aceptada como hija de Dios. ¿Puede cualquiera que ser hijo de Dios perder ese estado? Sí, lo puede perder. Sí lo puede perder, amado hermano. No es correcto la posición calvinista de que el que es salvo siempre es salvo. No, la salvación tiene que cuidarla. La salvación, la persona tiene que permanecer. Alguien dirá, es que yo soy salvo y siempre seré salvo. Bueno, pero si no se santifica, va a perder su salvación. Ok, se quebranta muy bien, ok, esto entonces es importante. Ahora, estos cristianos que no se van, estos cristianos que han descuidado la salvación, no se van en el arrebatamiento. No se pueden ir. Por eso muchos cristianos se van a quedar. Muchos cristianos. La razón por la cual muchos cristianos se van a quedar cuando Jesús nos espere en los aires, no es que Jesús viene a la tierra. Él nos va a esperar en los aires y seremos arrebatados cuando se cumpla el tiempo del arrebatamiento. Muchos cristianos se quedan porque no han sido realmente salvos o han perdido la salvación. Han quebrantado el pacto. Son cristianos que no tienen la fe correcta y viven una vida a su manera. Ahora, la fe que se ha perdido por una relación incorrecta, por una fe incorrecta. Se puede vivir falsamente, se puede vivir engañado, creyendo que se tiene una relación con Dios, aún sin que uno está confesando sus pecados y sus faltas, sin ser consciente de los pecados que uno comete. ¿Se puede estar viviendo una relación con Dios? No se puede estar viviendo una relación con Dios. ¿Puede la persona decir, estar engañada y decir, yo estoy relacionándome con Dios? Sí, lo puede hacer. ¿Puede la persona decir, yo siento al Espíritu Santo? Sí, lo puede hacer, porque no va a ser al Espíritu Santo quien está sintiendo. Va a ser a quien suplanta al Espíritu Santo, que son Jezabel, es una de ellas, es un demonio, un espíritu maligno que suplanta al Espíritu Santo. Kundalini es otro que suplanta al Espíritu Santo. Hay varios espíritus cuyo trabajo es suplantar al Espíritu Santo. ¿Pueden tener dones dentro de la iglesia? Sí, claro, pueden tener dones, pero no es el don que da el Espíritu Santo. Es un don falso, que lo da el falso Espíritu Santo. Vean cómo el engaño, hasta dónde llega el engaño dentro del mundo cristiano, hasta dónde llega el engaño dentro de las mismas iglesias. Ahora, la fe es producto de la gracia de Dios. ¿Okay? La gracia es el favor
que tú no mereces. Ahora, este favor que tú no mereces te da la fe a ti. Te da la fe. Dios da la fe por gracia. Ahora, ¿qué significa que eres salvo por gracia, no por las obras? Entonces, pastor, ¿cómo es eso? Si soy salvo por gracia, pero me dices que yo no me he arrepentido de los pecados, entonces, ¿cómo es ese asunto? Bueno, porque hay una responsabilidad. La, la fe es por gracia, por lo tanto es gratuita, pero hay una responsabilidad humana de cuidar la fe y hacerla crecer. Hay una responsabilidad. Si no cumples tu responsabilidad, pues obviamente es que no puedes estar permaneciendo dentro del pacto del Señor, ni entrar en el pacto del Señor. Cuando a la persona se le invita a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tiene que haber fe que la persona apruebe. La fe que salva se nos da a todos. A todos se nos ha dado una medida de fe en sus inicios, porque la fe crece. La fe la podemos hacer crecer, pero a todos se nos ha dado una misma medida de fe, a todos, inicialmente. Todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, ateos o como sean, a todos se nos ha dado la misma medida de fe. Es una fe para salvación. Esa es la gracia de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos, todos los seres humanos. Dios, en su gracia, a través de Jesucristo, Dios da la fe a todos para que crean. El hecho que Dios dé la fe a todos para que crean no significa que todos la van a aceptar. Así que la fe que salva se nos da a todos, pero no todos responden a esa fe de la misma forma. Algunos aceptan esa fe, la abrazan y son convertidos en hijos de Dios y entran en el pacto. Ahora, la fe que recibimos, esa fe que salva, no nos obliga a nosotros a ser salvos. Nos invita. Esa fe nos invita a que seamos salvos. Está en nosotros decidirlo. Es nuestra responsabilidad, entonces, saber qué hacer con la fe que recibimos. Todos en el mundo, en esta tierra, hemos recibido la fe para ser salvos, todos. Pero cada uno es responsable de saber qué hacer con la fe que está recibiendo, porque eso depende el futuro y la vida o la muerte eterna de esa persona. Así que la fe se nos da como un regalo, por gracia, pero todo está en saber si estás tú aceptando ese regalo o la estás rechazando. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? ¿Por qué estamos hablando todo esto? Bueno, porque son aspectos importantes que debemos de entender de cómo funciona el pecado. Si la fe es por gracia, ¿qué pasa con el pecado? Primeramente, el pecado, si estamos dentro del pacto, no nos quita la justicia. Dios no nos deja de ver, Dios no es que nos va a dejar de ver como justos. Él seguirá viéndonos justos, aunque haya pecado. Sin embargo, se afecta la relación con Dios. Dios da un tiempo a esta persona, a ese hijo, le da un tiempo. Dios hará muchas cosas para que esta persona regrese a él. Pero si el hijo no quiere, por la razón que sea, la gracia de Dios tiene un término. La gracia de Dios no es eterna para esa persona. La gracia de Dios es eterna para aquellos que están dentro del pacto. Pero la gracia de Dios no puede ser eterna para aquellos que no quieren estar dentro de ese pacto. Y el hecho
de no estar viviendo una vida de confesión del pecado es el hecho de rechazar precisamente ese pacto. Recuerde que ya el pecado no tiene poder sobre ti. Ya el pecado no tiene ningún poder. Ya se le quitó el poder de acusarte. Se le quitó el poder de condenarte por la sangre de Jesucristo. Se le quitó ese poder, pero sí tiene una influencia el pecado. Sí afecta la relación con Dios y puedes estar en riesgo si permaneces ahí en pecado de ser cortado, desligarte tú mismo por ese pecado de la unión que tenías con Cristo y por lo tanto romper el pacto que te estaba cubriendo, que te estaba protegiendo dentro de esta nueva relación, de este nuevo acuerdo en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto. Estas cosas son muy importantes entenderlas, como lo he explicado, para que no estés atado a conceptos equivocados, para que estos conceptos equivocados no produzcan un problema en tu caminar espiritual. No te fijes tanto en el pecado que cometes. Fíjate para arrepentirte, para pedir perdón, pero no te estés fijando en el pecado demasiado, porque ya Dios no se fija de esa manera tampoco. Es un asunto de que debes de cuidarte, nada más. Debes cuidar la salvación que has recibido. Que no es correcto que tú estés pecando sin arrepentirte. Está muy mal en la relación. Es como que tú tienes una relación con un amigo y tú lo estés ofendiendo. Ofendes a tu amigo y no le pides perdón. Y todos los días lo ofendes. Lo insultas, lo ofendes, lo maltratas. Y tú dices que tú tienes un amigo. Pero tu amigo dice, no, pero es que él me está maltratando, me está insultando. Ni me... Pues... Y tú sigues diciendo que sí, que estás bien con él. No, pero tu amigo dice que no estás bien con él porque lo estás maltratando, lo estás insultando, estás dañando la relación con tu amigo y no te estás dando cuenta. Igualmente con el Señor. Es lo mismo. Cuando tú renuncias a la fe, cuando tú maltratas la relación con Dios, con el pecado, estás renunciando a la fe. Y cuando renuncias a la fe, te desligas de Cristo. Y tú mismo rompes el pacto con Él y dejas de ser lo que Dios quiso que fuera siempre, hijo de Él. Ahora, si tú estás en esa condición, yo te invito hoy que tú renueves tu relación con el Señor. Si tú no estás seguro, realmente, las personas cuando tienen inseguridad, cuando se les dice, si el Señor viene hoy, ¿te vas tú con Él, sí o no? Y cuando las personas tienen inseguridad en su vida, todas las personas que tienen inseguridad y no saben contestar o no saben decir con certeza de corazón, sí, yo me voy con Él, es porque no tienen una relación correcta con Dios. Si no tienen una relación correcta con Dios, es muy posible que sea debido a que se está viviendo una vida sin confesión y sin arrepentimiento. Es posible que esta persona esté fuera del pacto. Así que renueva tu relación con Dios, renueva tu conexión con Él, pidiéndole perdón por todas tus faltas, por todos tus pecados, confesando los pecados que has cometido, de los que tú eres consciente. Y Dios en su misericordia, tú también confesando los pecados inconscientes, los que no sabes, no recuerdas, y Él en su misericordia te perdonará. Porque el nuevo pacto se basa en la gracia de Él, por gracia. Pero no significa que vas a hacer lo que quieres. Significa que vas a actuar bajo los términos de su gracia y de su justicia. Sirva esta palabra, este mensaje, para que aquellos que no están seguros
regresen a los caminos del Señor y se mantengan en fe, en una relación con Dios constante todos los días, y que su fe entonces crezca para que alcance mayores cosas como hijos de Dios, alcance mayores promesas, mayores bendiciones para, para su familia, para su casa, en todo lo que tenga que hacer. Recordemos siempre que Jesús es nuestro Salvador. Siempre tenemos que recordarlo, porque pecamos prácticamente todos los días. Así que todos los días hay que pedir perdón y hay que arrepentirse. Y tenemos que tener a Jesús como nuestro Señor, obedecerlo. Él es el que manda. No tomes decisiones personales, ya no más. Ya no más decidas que te vas a casar con la que quieres sin preguntarle a Dios. Ya no más decidas ir un poco lejos a otro país, a viajar sin preguntarle a Dios. Ya no más decidas por ti mismo estudiar una carrera, inclusive sin preguntarle a Dios, sin tener permiso de Dios. Si vives una vida así, donde Dios no está tomando decisiones y no lo estás compartiendo con Él para que Él te dé permiso, si es algo personal que tú quieres, bueno, tú puedes pedirle permiso a Dios. Puede ser que Él te diga que sí o que no. O puede ser que la voluntad de Dios está clara en la palabra de Dios, que lo que estás queriendo es algo que Él no desea y no quiere. Debes entonces someterte al señorío de Jesucristo, porque Él es tu Señor. Tú lo has aceptado como Señor, por lo tanto debes de vivir como tal. Si no estás viviendo como tal, es lógico que haya duda. Cuando se te pregunta, ¿eres salvo? Y hay duda, es lógico que esas dudas vienen muy posiblemente y seguramente porque hay desobediencia en tu vida y hay una falta de relación con Dios. Por lo tanto, hay muy poca fe o no hay fe. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos que han escuchado tu mensaje, que penetre en los corazones tu palabra, Señor. Haga la obra perfecta y que cada uno tome la decisión correcta, sobre todo aquellos que no están seguros, que están con dudas, que se confronten con este mensaje y puedan discernir claramente cuál es la situación que está teniendo. Y si no, siempre, Señor, recurrir a ti, humillando nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, reconociendo nuestras faltas, pidiéndote perdón por el error, por no estar viviendo conforme tú has dicho en este mensaje. Y a través del arrepentimiento, Señor, y esa confesión, entonces recibamos por tu gracia y misericordia la limpieza de los pecados, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz y su sangre que nos limpia. Gracias, Señor, porque en este nuevo pacto tenemos todas las oportunidades de ir hacia adelante y vivir en victoria en todo lo que tú has hecho y quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.